muy importante, que es la palabra de Dios. Quería empezar por dos versículos, que es Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar a todos nuestros pecados. Y el otro es Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El título de este mensaje le he puesto El acusador y su derrota. Que levanten las manos quien piensa, no dicho por mí, sino por la palabra de Dios, que el acusador ya ha sido derrotado. Amén. Gloria a Dios. Quiero explicaros qué significa la palabra acusador. La palabra acusador significa persona que imputa, denuncia o culpa a otra de un delito, falta o mala acción. Persona que inculpa, reprocha, infama o calumnia a alguien. Dice que el acusador denuncia. Ante una denuncia se pasa por un proceso de juicio. Y ante un proceso de juicio es necesario un abogado. Yo no sé por lo que estás pasando hoy, hermano, por lo que esté pasando yo, pero no tengo ninguna preocupación porque el abogado que yo tengo no ha perdido ni un solo juicio desde el principio del tiempo. Amén. Dice mi Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, dice que abogado tenemos en el cielo, llamado Jesucristo. Os voy a decir una cosa, el abogado que yo tengo no es un abogado que va con traje y corbata, sino como dice en Apocalipsis capítulo 1, que va vestido de una ropa que le llega hasta los pies, ceñido del pecho con un cinto de oro. El abogado que yo no tengo no va con un pelo engominado hacia atrás, sino que su pelo es como blanca nieve y blanca lana y blanca nieve. Él no tiene unas gafas de intelectual, sino como dice la palabra, lleva unos ojos que son como llama de fuego, que es capaz de derretir toda la acusación del acusador. En sus pies no lleva unos zapatos caros, sino como dice mi Biblia, son como bronce reluciente recién salido del horno. Eso quiere decir, tío, que por donde pasa deja huella. Amén. Él no trae un maletín con documentos como armas, sino él trae su palabra, que es como espada de doble filo, que es capaz de cortar cualquier acusación de parte del enemigo. Yo tengo un Dios justo, hermano. Amén. Hoy quería hablar de una historia que está escrita en 4 evangelios. Quería hablar de Pedro. Pedro el fuerte. Pedro el capaz. Pedro el valiente. Os voy a decir una cosa, hermano. Dice mi Biblia en Juan 18, versículo 3, cuando fueron a apresar a Jesús, dice, tomando una compañía de soldados. Hermanos, los que fueron a apresar a Jesús, dicen los entendidos que eran entre 100 y 300 personas. Pero yo no me quiero ir a lo que digan los teólogos. Dice la Biblia que había una gran multitud. Así que voy a hablar del hombre que fue capaz de cortarle la oreja a una persona, a un soldado que iba acompañado de entre 100 y 300 personas, o una gran multitud, con espadas y palos. Así que ese Pedro del que te voy a hablar tiene que ser valiente. Un Pedro capaz de ver a 300 personas, una gran multitud con espadas y palos, y capaz de cortarle una oreja a uno, sabiendo que lo que podría venir después. Pero me lo voy a pensar mejor y no vamos a hablar de esa versión de Pedro. Yo no vengo de hablar de Pedro el valiente, el capaz, sino vengo a hablar del Pedro que negó a Jesús. Voy a hablar del Pedro que lloró amargamente. Quiero hacer un hincapié. El nombre de Pedro, del griego, quiere decir Petros, que es piedra, o del hebreo, que es Cefas, que es piedra. Así que Pedro era la piedra del grupo. Pero os voy a decir una cosa. La piedra cuando es machacada, ¿sabéis en qué se convierte? En arena.
Así que yo no vengo a hablar de Pedro la piedra, sino Pedro la arena. El Pedro que lloró amargamente. ¿Por qué Pedro la arena? La arena es moldeable. La arena tiene capacidad de adaptación. La piedra no tiene capacidad de adaptación. Sin embargo, la arena tú la pones en un cubo de arena, lo pones en un cubo, se adapta al cubo. Lo pones en una botella y se adapta a la botella. Hay a veces que el Señor no necesita a Pedro la piedra, sino a Pedro la arena. Así que dice la Biblia que Pedro negó 3 veces. En Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75 dice que se le acercó una criada y dijo: tú también estabas con él. Mas él negó. La segunda vez negó con juramento. Y la tercera vez comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Sin embargo, ahí cantó el gallo. Sin embargo, en Lucas capítulo 22, versículo 61 dice: volviéndose el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro se acordó y lloró amargamente. Aquí nos vamos acercando a la quid del mensaje, a lo que realmente quiero comunicar a mi iglesia. Cuando Dios miró a Pedro, esa mirada que Dios le dio a Pedro no fue una mirada de acusación, ni una mirada de ¿lo ves?, ni una mirada de me has traicionado. Fue una mirada de: Pedro, te amo y te perdono. Porque hemos dicho que mi Dios no tiene gafas de intelectual, sino tiene ojos como llama de fuego capaz de derretir todo lo que viene de parte del enemigo. Y esa mirada derritó a Pedro. Os voy a decir una cosa. Satanás, que Jehová lo reprenda, no pudo evitar que Dios mirara a Pedro. No pudo evitarlo. Sin embargo, Pedro se sentía mal. Pedro se sentía acusado. Se sentía: he sido un traidor. Lo he fallado. Y no pudo ver lo que realmente dijo Jesús con esa mirada. Así que Pedro se marchó. Pedro volvió a lo que hacía antes. Dios sacó a Pedro de ser pescador de peces para ser, ¿qué, tío Tino? Pescador de hombres. Fijaros cómo juega la acusación del enemigo, que fue capaz de tapar esa mirada de Jesús. Y ahora dices: ¿cómo va a ser? Porque el enemigo hace su trabajo. El enemigo va a hacer como, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que como el enemigo no puede evitar que Dios te perdone, hará lo posible para que tú no te sientas perdonado. Como el demonio no puede evitar que Dios te regale, él hará que el regalo que Dios te ha dado no te sientas merecedor. Esa paz que Dios te da en el momento indicado, cuando eres acusado, se pierde. Mas Pedro fue mirado con una mirada de perdón y de amor, y él se sentía mal. Os voy a decir una cosa, y esto es fuerte de parte de Dios. El regalo de Dios está ahí. La mirada de Jesús está. La paz de Dios está. Tu propósito está. Pero creo que te sientes un poco acusado. Siguiendo esta historia, el enemigo es capaz de hacer que vuelvas a lo que hacías antes. Pedro volvió a ser pescador de peces.
Os doy un detalle de parte del Señor, mira, que tiene va ligado con lo de antes, se me ha olvidado mencionar. En Jeremías 23, 29 dice: no soy yo como el martillo que quebranta la roca. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba Pedro? Pedro tuvo que ser convertido en arena para lo que venía para su vida. Para que ese propósito se cumpliera, porque vuelvo a repetir, la arena se adapta, la piedra no. Así que Dios sabía que la acusación hacia Pedro lo hizo volver a donde Dios lo sacó. Y Dios lo sabía. Así que había veces que somos un poco cabezones y el Señor tiene que venir a donde estamos nosotros. En Juan capítulo 21, versículo 4, dice que Dios se presentó en la playa. Porque Pedro no se sentía discípulo. ¿Queréis saber lo que hace la acusación del enemigo? Hizo que los 3 años de discipulado de Pedro se perdieran por un fallo. Quiero decirte que si tú no te sientes discípulo, no es porque no sea de parte de Dios, sino que estás pasando por una acusación, pero yo te voy a dar la respuesta. Cuando te sientas acusado, sabes de quién viene, porque lo he dicho anteriormente en otro mensaje. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tus fallos. Mas el Señor, que conoce todos tus fallos, te sigue llamando por tu nombre. ¿Que no me crees a mí? Hebreos 8:12. Porque el Señor te vuelve a decir, Él no se acuerda de lo malo, Él solo quiere volver a convertirte en lo que eras y a devolverte el propósito, porque repito, el propósito está. ¿Tendría Pedro propósito? ¿Tendría Pedro carrera con el Señor? Y él no se sentía discípulo, porque dice la palabra que cuando el ángel mandó a llamar a los discípulos, dice, manda a llamar a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué separa a Pedro? Porque él por su fallo ya no se sentía discípulo de Dios. Dios no se va a acordar de tus fallos. Hebreos 8:12, porque seré propicios a sus injusticias y nunca jamás me acordaré de tus pecados e iniquidades. ¿No vale? Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No me creéis? Isaías 43:25, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. A Pedro le recordaban su fallo. Puede que Pedro se sintiera un traidor, un hipócrita. Y por eso dice la Biblia que estaba tirado y sin ropa, sin vestidura. Fijaros lo que hizo con él, que le devolvió a los peces y lo dejó sin ropa. Pero te digo una cosa. Vino Jesús a la playa, donde él estaba varado. Cuando sientas que no vales, cuando sientas que has fallado, cuando sientas que tu propósito se ha deshecho, Dios vendrá a tu vida y dirá, Pedro, ¿me amas? ¿Que no te vale? Pedro, ¿me amas? ¿Te sigues sin valer? Señor te llama por tu nombre. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Si Dios viene a tu vida, no va a ser para dejarte varado, para dejarte en esa playa, para dejarte sin ropa. Si Dios viene es para restaurarte. Amén. Después de eso, mirad qué detalle, estaban en la playa. Y he empezado con un versículo que dice, Miqueas 7, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios cogió a Pedro y echó todo lo que él sentía al mar.
Pedro negó, en la última vez que negó Pedro a Jesús, fue en unas brasas. Y Dios, cuando lo restauró, fue en unas brasas. Todo tiene un sentido en el Señor. ¡Gloria a Dios! Lo más importante de todo, y os digo una historia bastante bonita, que dice, os cuento la historia. Habían dos poblados muy famosos, dos grandes poblados, y dentro de esos grandes poblados habían dos personas famosas. En el poblado de la izquierda estaba una chica llamada Perdón, y en el poblado de la derecha había un chico que se llamaba Dolor. Eran tan famosos cada uno en su pueblo que la gente de los dos pueblos hicieron una cita para que por fin se conocieran las dos personas más famosas del pueblo. Ellos tenían ilusión. Cuando en esa cita quedaron y se vieron de lejos, fueron a abrazarse después de tanto tiempo queriéndose conocer, y pasó algo. Al abrazarse, el perdón y el dolor desapareció. Y no llegaban a entender por qué tanto tiempo queriendo estar juntos. ¿Y qué pasa? Se separaban, volvía a aparecer el perdón y el dolor. Querían juntarse, desaparecía. Sin entenderlo, hicieron una oración a Dios. Señor mío, ¿por qué no podemos estar juntos? Y Dios le dijo, donde está el perdón, no hay hueco para el dolor. En esta historia, Pedro era el dolor y Jesús era el perdón. Cuando Dios vino a la playa, se juntaron, desapareció el dolor de Pedro y se quedó el perdón de Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cuando es que el perdón de Dios es te llena tanto, que fijaros que después de eso le dijo, bueno, Pedro, apacienta mis ovejas. Dios le devolvió el propósito. Pero es que, fijaros la cosa, que no es que se lo devolviera, el propósito estaba. La mirada estaba. El amor estaba. La mirada de Jesús estaba. Pero estaba tapado. Si te sientes que la acusación está tapando tu vida, voy a decirte una cosa. Jesús va a venir a la playa de donde estás. Te va a decir, Pedro, ¿me amas? Jesús va a venir a la playa de donde estás y va a decir, Pedro, ¿me amas? Y si aún no te sientes perdonado, te va a decir la última. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Ve y apacienta mis ovejas. El propósito de Pedro fue cumplido, porque nunca fue retirado, porque el mensaje quiere decirte que como el demonio no puede quitarte lo que Dios te ha dado, hará que no te sientas digno de ello. Coro, hablo para aquí, para mi coro. ¿Puedo hablar con libertad, pastor? Que tú estés en el coro, claro que es de parte de Dios. ¿Cómo el Señor no va a querer que le sirvas de gran manera? Si tú no te sientes, no, es que no me siento a gusto en el coro, que como el demonio no pudo evitar ponerte ahí, como no pudo evitarlo, va a hacer lo posible para que te sientas mal. Para nosotros, tío, si como el enemigo no pudo evitar ponernos donde estamos, va a hacer lo posible para que no nos sintamos de parte de Dios. Pedro no se sentía discípulo, tendría carrera Pedro y no se sentía discípulo. Por eso digo que el propósito de Dios está. Lo único malo, que estás siendo acusado, y si te sientes acusado, hará que lo que Dios te da se vea envuelto en una niebla. Y ya no me repito más, hermano, porque es que quiero que cale en vosotros que la mirada de Jesús está, el perdón de Dios está, tu propósito está.
Simplemente si te sientes acusado, tengo un buen abogado. Si te sientes acusado, él nunca ha perdido ni una. Si te sientes acusado, él va a venir a la playa donde estás. Te va a devolver todos tus propósitos. Y cuando te lo devuelva, levántate con fuerza. No dejes que vuelva el enemigo a acusarte. Pero si te acusa, sabes que tienes al Señor. El Señor no le importa ir a la playa las veces que haga falta, por tal de que tu propósito reluzca. Con estas palabras termino, iglesia. El Señor va a sacarte de esa playa. El Señor no se acuerda de tus fallos. El Señor lo único que va a hacer es decirte: Pedro, ¿me amas? Un aplauso para el Señor y que Dios os bendiga.